5. Bien, señores, ahora vamos a conversar con Fran Elías Olivares. Fue director ejecutivo del Gabinete de Políticas Sociales en la administración 2012, 2020. Entonces, permítame un minuto para ratificar. Tú confirmaste la información de que el presidente Danilo Medina estará presente en la reunión de esta tarde, y acaba de confirmar hoy, o reconfirmar, digamos, el presidente del PLD, Juan Temístocles Clemente, acaba de informar ahora mismo que sí, que el presidente Danilo Medina estará presente en la reunión de esta tarde con el presidente Luis Abinader. Así es. Tal y como tú dijiste. Bueno, pues entonces, Fran Olivares, él es director ejecutivo del Gabinete Social, del Gabinete de Políticas Sociales, a propósito de la denuncia que hizo pues el director de Políticas Sociales, ahora Tony Peñaguaba, que dice que hay 101.743 beneficiarios sin cumplir los parámetros del Sistema Único de Beneficencia, que eso ha supuesto una inversión de unos 1.877 millones de pesos sin responder a los criterios del CIUBEN. Adelante, Fran Elías Olivares. Buenos días, gracias por recibirme esta mañana y a su audiencia que está en línea con nosotros. Y queremos dar respuesta a esta denuncia que no tiene fundamento, que se ha hecho en el día de ayer, recordando a la población que luego de que nosotros hicimos el primer desembolso de Quédate en Casa en abril, se realizaron muchas demandas a nivel nacional, sobre todo del mercado informal, que entendían que debían ser parte, cumpliendo con lo que el presidente Medina había dicho en su discurso, que se iba a dar atención también a las personas que estaban en el mercado informal. A partir de ahí, justamente el 23 de abril, la vicepresidenta Margarita Cedeño, en una rueda de prensa, anunció que se iban a incluir 70,000 familias adicionales que iban a corresponder a ese mercado informal, esos buhoneros, saloneras, domésticas, chiriperos, personas que evidentemente por la pandemia habían perdido sus ingresos y que muchos de ellos, por no estar en el Sistema Único de Beneficiarios, no habían sido beneficiados con Quédate en Casa. Bueno, pues así actuamos. Abrimos un formulario público en la página de quedateencasa.gov.do. Recibimos, como dijimos en la declaración que enviamos por escrito, muchas solicitudes de instituciones públicas, privadas, organizaciones no gubernamentales, de personalidades, de medios de comunicación, que nos solicitaban que verificáramos el estatus de algunas personas. Y bueno, siempre fuimos transparentes con eso. A las personas que calificaban las integramos y a las que no, pues bueno, les informamos las razones de por qué. ¿Qué filtros pasaban estas solicitudes que recibíamos? Primero, que no fueran parte de un hogar que ya tuviera el beneficio, que eso lo podíamos verificar en la base de datos del CIUBEN. Segundo, que no estuvieran activos en la Tesorería de la Seguridad Social, es decir, que no tuvieran un sueldo. Tercero, que no estuvieran en el programa FASE y tampoco estuvieran en el programa PATI, de forma que no estuvieran recibiendo un doble beneficio por parte del Estado. Pero nosotros lo que atendimos fue a 70,000 hogares en un principio, que luego, en el uso en la eficiencia de los recursos, cuando vimos que algunas personas no utilizaron los subsidios, nosotros procedimos a aumentarlo en la medida en que la disponibilidad lo permitía. Y ahí llegamos a aproximadamente 100,000 familias. Marilena. Así, estos datos además podrían confirmarse con terceros, por ejemplo, en el caso de los procesadores de pagos, Carnet y demás, que es una manera de que hay más transparencia y hay, aparte de ustedes que son interesados y afectados, otros pueden dar testimonio de que es así. ¿Estoy en lo correcto? ¿Y qué otros terceros pueden dar testimonio de esto? Claro, Tony Peña, como coordinador del gabinete, debe saber que tiene acceso a la información de las empresas procesadoras, porque este sistema funciona como funciona cualquier tarjeta de débito o tarjeta de crédito, a través de un verifone. Y ese verifone, en un proceso licitatorio, quienes participaron y ganaron fueron Carnet y Visanet. Ellos tienen en sus sistemas la información de todas las transacciones que se realizan, en cuáles centros se realizan, cuáles verifone pasan la tarjeta o la cédula en el caso de la ampliación que se hizo en el caso de Quédate en Casa. Y es perfectamente verificable cuál fue el monto consumido y cuál no. Y es preciso resaltar
que si hay montos que no se utilizan, hay un procedimiento reglamentado para que esos montos retornen al presupuesto nacional. Es decir, que no se pierden, sino que retornan mediante un proceso certificado por la Tesorería Nacional, retornan al presupuesto nacional. La denuncia estuvo acompañada de otra que tiene que ver con la incorporación irregular de comercios para despachar y también dicen ellos, una cantidad importante de gente que dice que consumieron con su tarjeta y que no fueron ellos. Mira, hay que entender el momento en el que nos vimos con Quédate en Casa. Nosotros tuvimos más o menos 7 a 10 días para identificar cómo atender a 600,000 nuevos usuarios y que cuando fueran a los comercios, pues encontraran productos y no se crearan grandes aglomeraciones. El presidente de la República, Danilo Medina, en su momento anunció que se iban a introducir, a incluir en el programa de la red de abastecimiento social alrededor de 2,000 comercios para poder dar respuesta no solamente a casi el doble de usuarios de lo normal, porque pasamos de 900,000 a 1,5 millones, sino también que se multiplicó por 5 el monto del beneficio. Entonces, para que la gente pudiera ir a los comercios y recibir atención, recibir productos, se incluyeron a supermercados y se incluyeron colmados nuevos. Se flexibilizaron, por razones de tiempo, las medidas que normalmente se tomaban para incluir colmados, incluir comercios, porque por razones de tiempo no íbamos a poder estar listos. Pero sobre la marcha fuimos estableciendo los mecanismos de supervisión para ir mejorando y identificando cuáles no estaban cumpliendo con las reglas. E incluso, que voy a la segunda parte de la denuncia que ellos realizaron, ese tema del uso de los fondos de personas que llegan a los colmados y ya han utilizado sus fondos, corresponde a una estafa como la realizarían también a una tarjeta de crédito o a cualquier otra tarjeta. Son personas, bandas, que se crean, que antes no estaban interesados en hacerlo porque el monto no era significativo. Hablábamos de que antes de la pandemia eran 825 pesos, pero al ver que son 5,000 pesos mensuales, pues bueno, tienen interés de delinquir. Se ponen en contubernio con colmados, pasan la cédula o la tarjeta antes de que el usuario lo utilice, les roban la información y bueno, cuando la persona... ¿Pasó en su administración esa modalidad? Pasó y sometimos a 2 grupos que encontramos y a una persona de la administradora de subsidios sociales en una regional, una persona de un puesto bajo que estaba en contubernio con una de las bandas. En uno de los casos hubo una medida de coerción de presentación de garantía económica y de presentación periódica. El otro caso tengo entendido que todavía está pendiente de fallo. Pero nosotros como administradora de subsidios sociales hacíamos lo que teníamos entre manos. ¿Qué hacíamos? Suspendíamos los comercios. Solamente en las últimas 3 semanas antes de entregar la administración suspendimos 78 comercios por ese problema. Frank, ellos afirman en la denuncia que supuestamente ahí tienen denuncias de 3,000 personas que dice que fueron y que parece que le tomaron los datos y hicieron el fraude que ustedes incluso, yo recuerdo que en la zona este se armó un lío grandísimo y ustedes tuvieron que someter a alguien, yo recuerdo eso. Pero en este caso ellos dicen que son supuestamente 3,000 personas que ya habían consumido, o sea, ya habían ido, consumían y cuando volvían, que ya supuestamente estaba ya lo habían pasado. ¿Qué explicación tiene eso si ustedes vivieron en su época también situaciones parecidas? Claro, como los pagos son quincenales, muy probablemente estas personas fueron una quincena, utilizaron sus montos, luego en lo que llegaba el siguiente pago les robaron el dinero, les robaron la información y antes del siguiente pago fueron al colmado y le utilizaron los fondos. De nuevo, estos son personas individuales en zonas del país que se ponen en contubernio con colmados. Nosotros, para enfrentar efectivamente el problema, lo que hacemos es suspender el colmado, porque un colmado por ganarse 20 o 30,000 pesos de una manera irregular, pierde un beneficio en el largo plazo de mucho más dinero. Claro, perfecto. Si lo hiciera bien. O sea que ustedes vivieron también directamente esa situación varias veces. Sí, varias veces. Tenemos documentado varios casos y están en el Gabinete Social la información en la consultoría jurídica, cuáles son los casos, cuáles son las querellas. Una pregunta. Iba Cristian. Adelante. Okay, sí. En esto, cuando cambian gobiernos, se hacen muchas denuncias. Pero en este caso particular y que hubo transición, se compartieron informaciones. ¿Qué puede haber provocado todo esto? Porque se supone que esa información está ahí, esos cambios que se dieron y que se han explicado a lo largo del programa y que están en línea y que en su momento
se discutió todo esto. ¿Qué puede haber pasado allí? Porque cometer un error de esa magnitud es un asunto que uno no se lo explica. Mira, no solamente que la información está disponible allá. Nosotros todos tenemos teléfonos, el mismo teléfono, han podido llamarnos y lo tenemos el mismo porque eran números personales. Si han tenido algún tipo de inquietud, pueden llamarnos y nosotros esto que estamos explicando lo hubiéramos explicado a ellos. Ahora bien, si ellos están aplicando criterios distintos a las personas que están en Quédate en Casa y entienden que esos 100,000 ya se han reactivado en la economía o ya no necesitan el beneficio, bueno, pues ellos están en toda la potestad de sacarlos. Pero nosotros actuamos en base a la realidad de que en marzo, en abril y en mayo, estas personas estaban sin trabajo y sin posibilidad de integrarse. Estamos hablando de muchos casos camareros, saloneras, domésticas, que quizás ahora que se está reactivando un poquito la economía, algunos han podido volver a trabajar, pero en aquel momento tenían una necesidad muy fuerte. Esta información reposa en los archivos del Gabinete Social. Sostuvimos una reunión en el periodo de transición con Tony Peñaguaba en la cual participó la vicepresidenta Margarita Cedeño y luego él también visitó el Gabinete Social y se reunió con los equipos técnicos y parte del personal ha permanecido allá, evidentemente, algunas personas técnicos están allá. Olivares, ¿piensan hacer algo más aparte del excelente comunicado que emitieron? Y digo excelente porque está rico en datos, inclusive con links de ruedas de prensa que la gente puede verificar cómo se ofreció la información en el momento específico, en abril, por ejemplo. Muchos datos. Aparte de esto, la participación de ustedes en varios medios de comunicación. ¿Piensan hacer algo más en torno a esta denuncia o ahí le ponen punto final? Nuestra actitud siempre es de rendir cuentas. Estamos en toda la disposición de explicar cualquier solicitud. Quisiéramos explicársela primero a ellos, porque estamos en toda la disposición de tomar una llamada, de hacer un Zoom o cualquier otro tipo de acción, pero si se requiere que sigamos explicando, tenemos todas las informaciones disponibles, porque si algo me queda claro es que el programa Quédate en Casa se aplicó con criterios técnicos muy claros y el cruce de base de datos siempre se hizo incluso antes de cada pago, porque si una persona que al primer pago no estaba en fase, pero al segundo sí, nosotros la sacábamos. Si encontrábamos una persona que al primer pago no estaba en la tesorería de la Seguridad Social activo y al segundo pago volvió su empresa a funcionar y lo activaron, bueno, pues también lo sacábamos, tratando de evitar que se duplicaran esfuerzos. Además, las personas que no utilizaron el beneficio, nosotros, si mal no recuerdan, en una rueda de prensa se anunció que si a los 30 días una persona no utilizaba el beneficio, se le iba a quitar, porque se entendía que no lo necesitaba. Eso nos pasó con un conjunto de familias también, que luego sustituimos por gente que necesitaba el subsidio. Bueno, pues muchas gracias. Sí. No puedo hacer una, sí, José, sí, que era que te había parado ahorita, bien. Ok. Cuando Tony Peñaguaba dice que había 100,000, 101,000 personas que estaban en Quédate en Casa sin tener el perfil de pobreza, él está diciendo, él está dándole una connotación de corrupción a eso o se está sorprendiendo por algo que en principio no debía ser. O sea, él está diciendo que eso se hizo con intención de tener un beneficio particular, los organizadores del programa. Mira, es imposible tener beneficios particulares, porque estos son depósitos que se realizan directamente a esas tarjetas y esas personas a través del sistema financiero utilizan los fondos. Y también yo creo que la trayectoria de la vicepresidenta Margarita Cedeño y de su equipo demuestra que eso sería imposible e impensable. Lo que demuestra pero esa denuncia, líder, lo que te quiero significar es que él lo que está diciendo es que ha encontrado ahí unos perfiles que no cuadran con el SHUVEN, pero él no ha dicho que ustedes se cogieron ese dinero nunca. Bueno, ni que tenían una asociación con los beneficiarios para cogerse el dinero. En la declaración que han hecho han reclamado que se haga una rendición de cuentas sobre el destino de esos fondos. Entonces nosotros... Bueno, te lo digo porque él lo que dice, él ha dicho que esto es una irresponsabilidad, pero no ha dicho que es un acto de corrupción. Que son categorías distintas. Pero sí ha dicho que nosotros tenemos que explicarle a la sociedad en qué se usaron esos fondos y por qué. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Nosotros no estamos tomando esto como una acusación de corrupción. Lo estamos tomando como una solicitud. Eso era lo que quería que ustedes aclararan. Una explicación de lo que pasó. Claro, una explicación. José, lo que yo lamento es
que la forma en que se ha presentado esto, sin tener un contacto previo con nosotros y aún teniendo la información, parecería que tiene otras intenciones. Pero yo entiendo que Tony, a quien conocí en la transición, tiene deseo de hacer las cosas bien. Y nosotros, en la medida en que podamos aportarle, pues bien, bueno, estamos a la disposición. Bueno, pues muchas gracias, Fran Olivares. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Muchas gracias. En el Sol de la Mañana.